no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Señor, bendice en este momento, te pido tu palabra. Señor, úsala para tocar los corazones. Te pido, Señor, que en este momento el Espíritu Santo tome el control de este culto para aplicar tu palabra a cada uno como tú lo quieras. Señor, bendice, ahora te pido. Gracias por todo, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos ahora hablando de viviendo sin vida. Y cuando vemos el mundo hoy en día, vemos que hemos perdido, como un mundo, hemos perdido propósito. Hemos perdido el chiste de la vida. Hemos perdido por lo cual que existimos y que vivimos. Y cuando vemos el mundo hoy en día, vemos que el mundo ha perdido la seguridad. No hay seguridad por su propia protección física. No hay seguridad por proveer en las necesidades de sus familias. No hay seguridad en la política hoy en día. Y no hay seguridad en el propósito de la vida. Y por eso hemos llegado a un punto en la vida en que estamos simplemente existiendo. El mundo está preocupado por el futuro. Muy interesante cuando empieza a leer las estadísticas acerca de cómo es nuestro mundo con respecto de la ansiedad. Ansiedad, hermanos, está aumentando en nuestro país, los Estados Unidos. Dicen que hay un 39% de aumento en los preocupados en este año que el año anterior. Hay 51% de la población que vive en un estado de ansiedad. La generación del milenio es la generación más ansiosa de cualquier otro grupo. O sea, estamos hablando de la juventud, hablando de la generación joven todavía. No tiene una visión, una vista muy buena por lo que hay en el futuro. 72% de los alumnos de la high school sufren ansiedad. 76% se sienten cansados sin razón. 73% está preocupado por el futuro. Y 29% simplemente quieren llorar durante las clases sin razón. Esas cosas es increíble para estar pensando de cómo ha llegado nuestro país. De un país de visión, de un país con buen futuro,
de un país con la fuerza en la juventud se ha convertido a un país muy débil en la forma que nosotros pensamos. La realidad, hermanos, la preocupación es que son 85% de lo que nosotros estamos preocupados en realidad ocurren. O sea que solo 15% de lo que nos preocupa tiene base de la realidad, y un 85% no está basado en la realidad. O sea, nos preocupamos de cosas que nunca van a suceder. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Cuando vemos, hermanos, hay una eliminación del conocimiento de Dios en nuestra sociedad. Hay un movimiento para eliminar la creencia en Dios. No es que el ateo no quiere creer en Dios, sino que no quiere que nadie crea en Dios. Esa influencia ha penetrado a la educación, a la política y a la vida social. Hermanos, vemos en nuestro mundo hay una eliminación de la oración de las escuelas. En el año 1961-62 empezó la eliminación de la palabra de Dios en nuestras escuelas. El año siguiente, hermanos, la Corte Suprema decidió eliminar los 10 mandamientos en el año 2003. Y hermanos, lo peor es que los creyentes ya no se preocupan por los incrédulos que hay. Por eso, hermano, todo eso tiene su resultado. Y su resultado es la depresión. Resultado es la desesperación. Hermanos, hay consecuencias por el estado en que estamos hoy en día, y las consecuencias es más odio que tiene la gente, que produce más violencia también en nuestra sociedad. La vida sin vida. No hay propósito. No vemos que no hay dirección. Vemos lo que está pasando. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un espíritu de entendimiento. ¿Qué es lo que me falta para poder sacarme de lo que es lo normal en la sociedad para seguir diferente en mi vida? Y como padres, ¿cómo es que podemos cambiar la dirección para que nuestros hijos no sufran lo que es normal en hoy en día? Por eso vemos, hermanos, en nuestra hoja, número 1 es el conocimiento de Dios. Por eso, cuando hablamos de un espíritu de entendimiento, primera cosa que necesitamos es el conocimiento de Dios. Versículo 17 de nuestro pasaje aquí dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso, ¿qué es lo que necesito saber, hermanos? O lo que necesito para poder andar adelante, para sacarme de la vida sin vida, o simplemente existiendo hasta que yo tenga también propósito en mi vida. Número 1, necesitamos conocer a Dios. Si no conocemos la dirección, si no conocemos lo que Él quiere que sepamos, nunca vamos a lograr para andar adelante en nuestra vida. El inciso A, vemos la corrupción del conocimiento. Y cuando empezamos a hablar de esta mañana, vemos que la fuente del problema es la corrupción. Y lo vemos ahí en nuestras notas en Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que quieren detener con injusticia la verdad. Lo que vemos que hoy en día el conocimiento está corrupto. Lo que pensamos está bien, no está bien. Hermano, Dios está en contra de la corrupción. Y vemos aquí que está hablando de la ira de Dios. ¿Qué hay de esa corrupción? Pues
ateísmo es un problema que tenemos hoy en día muy común en nuestra sociedad. Y cuando uno empieza a estudiar un poco del ateísmo, no siempre hemos sido una nación de tantos ateos como hay de hoy en día. Y vemos que fue un movimiento que comenzó con una señora, su nombre es Madeleine Murray O'Hara, y ella fue criada en la iglesia presbiteriana. Y en 1960, esa mujer presentó una demanda delante del gobierno para eliminar la Biblia y la oración de la escuela pública. Y ella sí ganó y se hizo muy famosa en ese tiempo por su ataque directo en contra de Dios. Su hijo William, él fue salvo en 1980. Y en su conversión empezó a estudiar la Biblia y más adelante se hizo un predicador bautista. Su mamá lo repudió y jamás habló con él. En el año 1995 ella fue secuestrada junto con su otro hijo y la hija adoptada y fue asesinada. Pero vemos, hermanos, que ella empezó un movimiento que contaminó y empezó una dirección muy fea en nuestra nación. No solo los ateos, sino también el gnosticismo. Gnosticismo, ¿qué es eso? Creencia en Dios, pero sin información de Dios. Simplemente dice, pues yo creo que existe Dios, pero no tengo suficiente la información acerca de Él. Dios no se ha revelado a mí y por eso desde que yo no tengo esa revelación, yo no sé quién es, no sé qué hace, y aquí no voy a vivir mi vida sin tomar en cuenta el Dios que existe. El agnóstico piensa que Dios le debe hablar directamente y no va a tomar en cuenta la palabra de Dios. No va a aceptar el hombre de Dios. No va a escuchar a la iglesia de Dios. Y simplemente anda viviendo en su vida de ignorancia. Dios ha sido muy claro, pero el hombre no quiere aceptar lo que nos ha dicho. Ha corrompido el conocimiento. La corrupción del conocimiento les hizo ver, hermanos, vemos la fe conocida. Ahí en versículo 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Vemos que la fe conocida que está conocida, es una fe basada en una persona. En nuestras notas vemos ahí Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vemos que si vamos a tener una fe completa, una fe entendida, una fe conocida, esa fe comienza en el Hijo de Dios. El Señor vino a morir por usted. Hasta que lo reconozcamos, no nos hace efecto en la vida. Si no le reconozco a Él, Él no tiene una manera para hacer una diferencia en mi vida. Y voy a volver como el ratón que vimos ahorita en la rueda, nomás corriendo y no haciendo nada. Y pusimos un video en el Facebook ahí de un ratón ahí corriendo, anunciando acerca de eso. Y una persona escribe abajo, pobrecito ese animal. No dañamos a ningún animal en ese video. Pero vemos que así es nuestra vida. No pobre ese animal, sino pobre nosotros, que andamos corriendo y sin fin, y no saber qué está pasando. ¿Qué nos falta? Es una fe conocida. Ahora, como la fe conocida también tiene nuestra parte, y vemos ahí en nuestras notas Romanos 10:14, como pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no ha oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Si no hay una manera para entender, para aceptar, nunca vamos a llegar a la fe conocida.
Por eso, hermano, la corrupción del conocimiento, la fe conocida. En el inciso C, la revelación del conocimiento. La revelación del conocimiento. Vemos, hermanos, que hay una revelación que vemos en versículo 1:17, y esa revelación produce el entendimiento. ¿Cómo es que creemos en Dios? Cuando nosotros aplicamos lo que nos ha sido revelado. En esta mañana la palabra de Dios está siendo predicada. Es lo que Dios nos mandó. No es una idea de un hombre. Estamos en la iglesia que fue mandada para nosotros. Muchos textos hablan, cuando dejamos la iglesia, dejamos la voluntad de Dios. Cuando dejamos, es la palabra de Dios, dejamos la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a tener esa fe revelada? Hermanos, esa fe revelada viene por el entendimiento. Ese entendimiento produce el conocimiento. Por eso en esta mañana, leyendo estos textos, Dios empieza a tocar a su corazón. Empieza a sentir algo. Es el Espíritu Santo quien está hablando. Y si acaso está alguien aquí que no conoce a Cristo todavía, Él te está hablando en este momento. Él quiere que tú llegues al conocimiento. Y por eso estamos relatando el entendimiento. Por eso lo que Dios tiene para nosotros hoy en día es el día para conocer la salvación, como es el nacimiento de nuevo en nuestra vida. Por eso, hermanos, hay un conocimiento. Si voy a llegar de tener un espíritu de entendimiento, número uno, necesito conocerle a Dios. Número dos, hermanos, es el entendimiento de su llamamiento. No solo el conocimiento, sino también el llamamiento. Ahí en versículo 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Vemos el llamamiento. ¿Qué es ese llamamiento? Hermanos, no hay llamamiento menos que hay entendimiento. Dios nos llama a los que no saben nada. El ateo está en camino al infierno. ¿Por qué? Está rechazando al Dios que le quiere salvar. El agnóstico está en camino al infierno. ¿Por qué? Porque no acepta la revelación que Dios ya le está enviando. Y en esta mañana, los que estamos aquí, debemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Por eso vemos, hermanos, ese llamamiento. El inciso A, vemos que dice ahí el alumbramiento del entendimiento. Hay un capítulo, versículo 18, el alumbramiento del entendimiento. La vida espiritual es un proceso de entendimiento. Muchos dicen: no quiero aceptar a Cristo hasta que ya sepa más. Y ¿saben qué, hermanos? Nunca saben más. Hasta que nosotros aceptemos lo que ya sabemos, no vamos a movernos más en la área del entendimiento. Como su pastor, el pastor hispano aquí de la Iglesia Bautista Lancaster, todavía no he llegado a todo entendimiento. Todavía yo leo mi Biblia. Todavía yo oro y pido a Dios que me aplique, que me dé lo que necesitamos. Yo todavía estoy aprendiendo en mi vida. Y uno puede pensar hasta cuándo está planeando seguir aprendiendo. Hasta que, como dicen, que me sacan con pies por delante, ¿verdad? Hasta ese día yo estoy planeando seguir aprendiendo más de mi Señor. Ese entendimiento es algo importante, pero no va a entender hasta que sea obediente a lo que ya sabe. Dios esta mañana está hablando y tocando, y necesitamos andar en eso. ¿Quién es Dios? ¿Qué hago
con la vida que me ha dado. Debo hacer lo que yo conozco para recibir más. Dice la Biblia en Juan 1:12, en nuestra lección dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahora les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es la obediencia. Un texto que quiero llamar atención, hermanos, aquí estamos en la Biblia, Efesios capítulo 1, nomás una página más adelante es el capítulo 2. En capítulo 2 vemos en versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando vemos la gracia de Dios extendida, está extendida para darnos la salvación. Ese texto lo que dice es que no hay obra suficiente para ganar la gracia de Dios. No hay cosa que puedo producir que me va a estar presentable ante Dios. Lo que yo hago falta en todo sentido, pero Dios por su gracia nos quiere salvar. En esta mañana necesitamos aceptar a Cristo. Cuando ya lo aceptamos, no termina allí. Seguimos leyendo aquí en versículo 10. Dice aquí: porque somos hechura suya. Ahora ya algo pasó. Desde que he aceptado a Cristo, desde que es mi Salvador, desde que ahora Él me ha convertido, desde que me está llevando al cielo, dice aquí: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ya teniendo Cristo en nuestro corazón, en mi corazón, en su corazón, ¿qué sigue? Obediencia. Obediencia. Gracias a Dios que están aquí en esta mañana. Es obediencia. En esta semana que nos portemos bien, obediencia. Que el miércoles volvamos a la casa de Dios, obediencia. Que hoy en la tarde a las 5 volvemos aquí, obediencia. Que sigamos al grupo de crecimiento, obediencia. El jueves por la mañana a las 9:30 algunos vienen para tocar puertas y luego simplemente invitar a algunos, obediencia. En la tarde a las 6:30, obediencia. El sábado por la mañana a las 9:30 vamos saliendo, tocando puertas y ganando almas, trayendo personas a la iglesia, obediencia. Es lo que sigue en la vida ahora, es la obediencia. En la obediencia aprendemos y entendemos más de nuestro Dios. El problema con muchos es simplemente siguen parados, están en sus casas, viendo la tele, haciendo lo que quieren hacer en este mundo y diciendo: pues Dios no me ha dicho lo que necesito hacer. El problema es que no es obediente. Cuando nosotros obedezcamos es cuando Él puede enseñar nuestra vida. La esperanza en el llamamiento, hermanos, es de ojos abiertos. Produce la esperanza. Ese William Murray, el quien fue el hijo de esa atea, ese quien fue salvo, fue predicador, ese bautista, escribió un libro que era Mi vida sin Dios. Y él tuvo de un tiempo su vida que no conoció a Dios. Hermanos, la seguridad en la esperanza es la esperanza con fundamento. Cuando hablamos de nuestra esperanza, hermanos, no estamos en el sentido que, pues espero que sí. Muchas veces hablamos de esa forma. Pues yo espero que voy a comer. Es poco más que espero, yo voy a comer, ¿verdad? Cuando hablamos, hermanos, de este tipo de esperanza, es una esperanza basada con la seguridad del futuro. Ahora, esas estadísticas que yo cité ahorita, de toda la ansiedad que hay, ¿qué es la diferencia, hermanos? Cuando tengamos la esperanza en nuestro futuro. Hermanos, Dios va a mandar a su Hijo Jesucristo y Él viene como el Rey por nosotros. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis.
Él nos va a llevar al cielo para toda la eternidad. No hay nada que nos separa del amor de Cristo. Él nos ama. La preocupación que hay hoy en día es sin base, porque Dios está en control de nuestras vidas. Necesitamos entender de Él para tener más esperanza en nuestra vida. En el inciso C, la ejecución del llamamiento. Ejecución del llamamiento. Hermano, la iglesia está llamada por la gracia. Es un llamamiento santo. Vemos ahí nuestras notas, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. El creyente es llamado, está puesto en una vida diferente. Vemos ahí en 1 Pedro 2:9 en sus notas: os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vemos, hermanos, el llamamiento de Dios. Por eso el conocimiento de Dios, el entendimiento de su llamamiento. Y ahora el número 3, las riquezas de Dios. Las riquezas de Dios. Volvemos aquí a Efesios 1, versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y luego dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hablamos ahora de las riquezas de Dios. El inciso A es la prueba de las riquezas. Hermanos, esas riquezas no está hablando de las riquezas en Cristo. En versículo 11 vemos: y él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 10 dice: de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, en Cristo hay riquezas, pero también hay riquezas de Cristo. Cuando hablamos de Cristo, en versículo 18 dice: para que sepáis, para que sepamos cuál es. Por eso cuando hablamos, hermanos, de riquezas es el saber, es la confianza. La herencia que está hablando, hermanos, está de Cristo. Él ahora siendo mi Salvador, Él ahora llamándome a mí, ahora yo siendo obediente a Él, yo recibo unas riquezas de la herencia que tengo de Él. Hermanos, es algo de Él para nosotros. Por eso la riqueza es de Cristo, es la prueba. El inciso B, hermanos, el producto, la alabanza de su gloria. En versículo 6, hermanos, lean conmigo: para alabanza de la gloria. ¿Qué es el producto? Alabanza. Esta mañana vinimos, cantamos gloria, gloria a Jesucristo. Cantamos la gloria. El coro cantando alabanzas a nuestro Dios. En nuestra vida está para alabar a Dios. Cuando hablamos del producto, hermanos, mi vida se convierte de ser algo de egoísmo, de ser algo solamente que me agrada a mí o que quiero que me agrade. Ahora tiene un propósito de Dios. Por eso estamos hablando de ese producto, es la dirección de mi vida. ¿Cómo quiero vivir la vida? Como hablamos la semana pasada, nos levantamos, trabajamos, comemos, volvemos, dormimos, sigue el proceso y así sigue año tras año. ¿Cómo se siente? Vacío, sin dirección. Ese pobre animalito, ratoncito en la rueda, puede ahora poner la figura de usted ahí caminando y corriendo, ¿verdad? Y luego haciendo la vuelta, y piensa: pobre el animal, eso, no viendo que nosotros somos iguales. ¿Qué está pasando? Es la dirección de la vida. Cuando yo comprendo que no es acerca de mí, sino acerca del Señor, yo encuentro en mi vida el propósito. Cuando yo aprendo que lo que Dios me da a mí no es solo para mí, sino también es para otros.
yo empiezo a aprender razón en mi vida también. Por eso vemos, hermanos, es el producto de la vida. Juan 1:42 dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Dice la palabra aquí, hermanos, ahí no es su nota. Tú serás llamado. Hermanos, Dios es un Dios no del pasado, sino del futuro. Pedro, tú serás llamado. No hablando de hoy en día, hablando de lo que viene. Aprendimos unas semanas pasadas acerca de Gedeón. Vemos también allí en nuestro texto, aquí en Jueces 6:12, hablando de Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció, le dijo: Jehová está contigo. Y luego dice: varón esforzado y valiente. En ese momento, Gedeón fue un hombre ordinario, y hasta poco menos de ordinario. Uno que no podía hacer nada. Y dijo: tú eres, no de ahora, sino más adelante. Hermanos, la esperanza no es de hoy, es para mañana. Nosotros servimos hoy para recibir algo en el día de mañana. La prueba de las riquezas, producto de la riqueza, y luego también la promesa de las riquezas en el inciso C. Cuando Dios habla del futuro, es seguro. Gedeón, tú eres. Pedro, tú serás. Hermano, en esta mañana Dios tiene algo para tu vida, y lo que Él está diciendo, tú vas a tenerlo. Pero si no encuentres este lugar, nunca va a poder seguir. Necesitas ese entendimiento. Número 4, hermanos, el poder de Dios. Versículo 19. Y cuál la superimentente grandeza de su poder. Hablando de su poder, la grandeza, el inciso A, la grandeza para quienes, para los que creen. Hermanos, hay poder de Dios y es la grandeza a los que creen. El corito: solo creer, solo creer. Todo posible es solo creer. Ahora es poco más que eso. No es creer en cualquier cosa, es tener base en su creencia. Por eso cuando vemos en esta mañana el poder para los que creen, no es solo que creemos, sino creemos en el Dios poderoso. Yo creo que sí creemos un Dios poderoso. Dudo que haya alguien aquí que no crea en la creación. Dudo que haya alguien aquí que no crea que Dios nos dio su palabra por la inspiración divina. Dudo que alguien aquí no crea que Dios está en control. Ahora, lo que dudamos es lo que Él puede hacer en tu vida, en mi vida. Eso es donde yo dudo, eso es donde yo batallo. Pues Señor, yo he visto el poder en otros. He visto el poder en otros predicadores. Yo he visto el poder en otros cristianos superhéroes, superhumanos. Pero en mí, ¿quién soy yo? Lo que necesitamos es entender que Dios tiene un poder, no solo para un predicador de grandes iglesias que hay hoy en día, no solo para los creyentes superhumanos, sino Él tiene poder para los que le creen. Señor, yo creo. Yo creo que lo haces con otros. Y ahora ayúdame a creer que me va a hacer a mí. Vemos, hermanos, es a los que creen. Ahí vemos en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Un poco diferente que ese tipo de creer. ¿Qué es el tipo de creer que estaba hablando? Es tipo de creer de confianza. No creer en la cabeza, eso es lo que hacen los demonios. Nosotros creemos de confianza. Ahora, no he dado muchas pedradas, por eso es tiempo. Por eso una pedrada ahora. Escuchen bien. La confianza se demuestra hoy en la tarde a las 5.
Se demuestra el miércoles a las 7. Se demuestra en su tiempo de evangelizar. Uno dice, pero pastor, yo no puedo el jueves en la mañana. Bueno, en la tarde entonces. No, pero tampoco en la tarde. Bueno, un sábado. O yo no puedo en la tarde el sábado. Bueno, en la mañana el sábado. Bueno, me dice, yo le ayudo. No estoy diciendo todas las veces, sino aparte un tiempo. Lo que nos falta es la confianza. La confianza que falta se demuestra en nuestra actitud y en nuestra obediencia. Cuando tengo confianza verdadera, hermanos, no es que tengo que volver a las 5 de la tarde, sino es que puedo volver a las 5 de la tarde. No es que tengo que estar el miércoles, no es que tengo que ir a tocar puertas, es que puedo ir. ¿Saben qué, hermanos? Yo prefiero ser el que está tocando puertas que esa persona que está dentro de la casa esperando a alguien con la puerta. Dios quiere que tengamos confianza. Y esa confianza se demuestra en nuestra actitud. Hermano, esa confianza se demuestra en nuestra obediencia. Cuando yo soy obediente, estoy mostrando si tengo la confianza. No solo son palabras, sino es confianza que yo tengo en mi vida. La grandeza para los que creen. Inciso B, hermanos, el poder opera en Cristo. El poder opera en Cristo. Versículo 20, la cual operó en Cristo. Ese poder viene de Cristo. Romanos 1:16, en la nota lo vemos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, si no cree, no hay salvación. Si no tiene confianza, no hay salvación. Por eso ese poder viene en la confianza. La grandeza para los que creen. El poder opera en Cristo. Y ahora, hermanos, en el inciso C, Cristo es la cabeza. Versículo 22, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llene en todo. Versículo 22, por cabeza, lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Hermanos, Él es la cabeza. Cristo es el Salvador. Cristo es el Rey. Hermanos, también Cristo es el Señor. El Señor. ¿Cómo sabemos si es el Señor? Cuando Él manda y yo obedezco. Si no obedezco, no es mi Señor. Esta mañana hay unos aquí que todavía no conocen a Cristo. Unos que tienen esa inseguridad en su corazón. Mi palabra de ánimo es: obedezca. Obedezca. Dios quiere salvarle. Hay unos que son desobedientes. No, pero pastor, no sé si es nada grande de pecado. No estoy en adulterio, no estoy robando, no estoy matando. No. Pero su corazón y su obediencia se demuestra que no es su Señor. Mis rostros, por favor. Rostro inclinado.